Ahora caminaremos entre las ruinas del templo. Acompáñenme. Lo que podemos ver es que, como fue profetizado por Jesús, no queda piedra sobre piedra. Para los judíos el templo era de gran importancia, representaba su identidad como pueblo y alrededor de él se desarrollaba la vida política, social y hasta económica de la nación. Técnicamente estas son las ruinas de la reconstrucción del templo hecha por Nehemías y ampliada por Herodes. Este templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, la Biblia relata que el esplendor del templo jamás fue comparable con el diseño original, que fue construido por el rey Salomón bajo las indicaciones que le dejó el rey David. Este fue un diseño que le fue entregado por Dios mismo, para construirle una casa donde toda la nación pudiera adorar. La construcción del templo inició en el año cuarto del reinado de Salomón, aproximadamente en el 960 a.C., y le tomó 7 años en completarse. Aunque hay quienes dicen que el templo era como una capilla real al encontrarse junto al palacio, la verdad es que fue el único templo de los judíos. Era el lugar de adoración de Israel, reemplazando el tabernáculo levantado en el desierto durante el éxodo. El templo se ubicó en el monte Moriah, en el terreno de Araúna, el lugar donde Dios se le apareció al rey David. En 2 de Samuel 24, 18, 25 podemos ver esa historia. Él mismo compró ese lugar para levantar casa a Dios, siguiendo la tradición de los patriarcas de levantar un altar en el lugar donde tuvieron un encuentro con Dios. Según Ezequiel, el templo estaba orientado hacia el este. Eso lo podemos ver en Ezequiel 47:1. Según la descripción del templo en Primera de Reyes y en Segunda de Crónicas, el templo medía 27 metros de largo por 9 de ancho y más o menos 13,5 de alto. En la entrada tenía un pórtico sostenido por 2 columnas de bronce. Esto creaba un vestíbulo de 4,5 metros de alto por 9 de ancho. Al entrar por el vestíbulo, se ingresaba al lugar santo. Al fondo del templo había otro recinto, el santuario interior, que ocupaba 1/3 del área. Este era el lugar santísimo. Al costado de la nave principal había unas galerías que se utilizaban como depósito. Estas tenían 3 pisos y variaban en su tamaño debido a la disposición de la estructura, ya que la estructura de esta galería no se apoyaba en la estructura de la nave principal. Los muros soportaban las vigas de la galería y mientras iban subiendo iban disminuyendo su grosor. Estas galerías no solo eran independientes en cuanto a su estructura, sino también en cuanto a su funcionamiento, ya que el ingreso a ellas se hacía por el costado sur del edificio. En el interior se disponían unas escaleras que permitían acceder a los 3 pisos de las galerías. La construcción del templo tuvo un claro esfuerzo por la excelencia. Desde su planeación se exigió pulcritud desde los materiales hasta la disposición final del mismo. Prueba de ello es que en el sitio de la construcción no hubo ruido ni suciedad de cantera, pues utilizaron piedras enteras labradas en la cantera que fueron llevadas y ensambladas en sí. Una vez levantada la edificación, el interior del templo fue completamente forrado en madera de cedro, así que en el interior no se veía ninguna de las piedras que lo conformaban, desde los muros hasta el piso y el techo. Una vez terminada la construcción, los sacerdotes llevaron el arca de la alianza que estaba en la ciudad de David y la llevaron al templo, donde reposó la presencia de Dios. Una vez los sacerdotes salieron del santuario, la nube Shekinah descendió y llenó la casa, tanto así que los sacerdotes no pudieron continuar con su servicio, pues la nube llenaba el templo. Después, Salomón hizo una oración para dedicar el templo a Dios y también para pedirle que él escuchara todos los ruegos de las personas que fueran al templo, que perdonara sus pecados y que además recibieran la adoración que se haría en ese lugar. Después de que Salomón oró, ofreció al Señor sacrificio, que fue consumido por fuego que descendió del cielo. Los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y se postraron rostro en tierra. Alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su gran amor perdura para siempre.
Eso está en 2 de Crónicas 7:3. Los sacerdotes cantaban y tocaban trompeta mientras todo el pueblo estaba de pie. Después de que el templo fue dedicado al Señor, el pueblo celebró durante 14 días de fiesta. El templo fue el lugar donde los judíos podían celebrar las fiestas que el Señor les había mandado para recordar lo que el Señor había hecho por ellos, tales como la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. El culto empezaba desde afuera del templo. Los judíos entraban cantando salmos que eran respondidos por los porteros. Ya cuando ingresaban al interior del templo, este era el orden del culto. El primero es el sacrificio en el altar del holocausto. En el atrio, frente a la casa del templo, había un altar de bronce que medía 9 metros por 9 metros y tenía unos 4,5 metros de ancho, sobre el cual se ofrecía el holocausto. Eso lo podemos ver en 2 de Crónicas 4:1. En el costado sur del atrio se hizo una fuente de bronce o el mar de fundición, que medía 4,5 metros de diámetro y estaba sostenido por una docena de bueyes. Esta fuente era usada por los sacerdotes para lavarse en él. A cada costado del templo, además, habían 5 pilas y 5 pilas de menor tamaño que se utilizaban para lavar lo que se ofrecía en el holocausto. Después de realizar el sacrificio, se hacía la lectura de la ley y la recitación del credo. Se leían las porciones de Números 15, 37 y 41 de Deuteronomio 6 del 4 al 9. Esta última era la oración emblema del pueblo de Israel. Lo siguiente en el culto en el templo era la ofrenda de incienso. En el lugar santo había un altar en el cual los sacerdotes encendían incienso en incenciarios de oro, mientras el pueblo cantaba acompañado por uno de los instrumentos que se parece a un órgano actual. Como pueden escuchar, empezó el canto de los salmos. Sabemos que el aporte principal de la época monárquica al culto fue la introducción de la música, gracias al rey David, quien también es llamado en la Biblia como el dulce cantor de Israel. Muchos de los salmos encontrados en la Biblia son de hecho liturgias completas. También hay oraciones que al ser entonadas ayudaban al pueblo a expresar sus peticiones y ruegos ante Dios. Además de componer, David inventó muchos instrumentos que fueron incluidos en el culto en el templo. El canto de los salmos era realizado por un grupo de cantores profesionales. Se cree que el coro del templo era conformado por aproximadamente unas 4,000 voces. Ellos eran acompañados por instrumentos y apoyados por último está la bendición sacerdotal. Era pronunciada por el sumo sacerdote y era la culminación del culto. Para entrar al lugar santo se atravesaba una puerta de doble batiente cuyas hojas se pliegan en el medio. Al ingresar se encuentra el altar de incienso, que desde el tabernáculo simbolizaba a Cristo como intercesor ante Dios. También se encontraban 10 candelabros de oro, 5 en el costado sur y 5 en el costado norte. Estas eran la única fuente de luz en el interior, ya que aunque el templo tenía ventanas, la Biblia aclara que estas eran más anchas en el interior y más estrechas en el exterior, lo cual nos indica que no eran para que ingresara la luz natural, sino más bien para ventilación de recinto. Los candelabros debían estar encendidos en todo momento, con fuego del holocausto. También estaba la mesa de oro, donde se disponían los 12 panes para la proposición. Estos representaban a las 12 tribus y cómo Dios era proveedor de cada una de ellas. En 2 de Crónicas 4:8 dice que igual que el candelabro, fueron 10 las mesas de los panes, pero hay citas en la Biblia en las que se cuentan las mesas como una unidad. Después del lugar santo se encuentra el lugar santísimo. Este era un recinto construido de madera en forma de cubo perfecto. Tenía 9 metros en cada arista. Estaba elevado 4,5 metros más arriba que el lugar santo.
A este lugar solo podía ingresar el sumo sacerdote y se accedía mediante una escalera que dirigía a una puerta de doble hoja, las cuales eran plegables, que estaban recubiertas de oro, tenían tallados y adornos. El lugar santísimo estaba recubierto por completo con oro, y en el centro se encontraba el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios y la constancia del pacto que hizo con Israel. El arca contenía las tablas de la ley que recordaban al pueblo mantenerse en santidad y buscar hacer la voluntad de Dios. A los costados del arca había 2 querubines, cuyas alas se extendían para tocar las paredes norte y sur y se tocaban entre ellos en el centro. Cuando el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, se presentaba como un sacrificio vivo para pedir perdón por los pecados del pueblo. Si el sacrificio no era aceptado por Dios, podía morir en cuanto entrara a la presencia de Dios. La construcción del Templo de Salomón constituyó la cumbre del culto judío. En un reino unido en paz con sus enemigos, establecidos como nación, con una ciudad capital y lo más importante, un lugar donde adorar a Dios como su pueblo.